Muchas gracias por la invitación del Instituto País y el poder tener este diálogo, este conversatorio sobre un tema que efectivamente está en la primera línea en los medios de comunicación, pero más allá de lo que ocurre a ese nivel, para el Perú la situación de la educación superior y las universidades es un asunto vital, ¿no? Y donde tenemos grandes desafíos. Las leyes pueden ayudar a resolverlos, pero no son, digamos, toda la solución. O sea, se requiere otros elementos, pero esta ley marca un hito, un cambio importante en lo que es un poco la regulación que ha existido en el país. Entonces he preparado una presentación y luego, evidentemente, con el diálogo, que será seguramente lo más fructífero, ¿no? Bueno, un primer punto que es bueno no olvidar es que la Constitución Política del año 93 tiene una regulación sobre las universidades y en realidad hay una parte de lo que dice la Constitución que no estaba luego desarrollado, o sea, necesitaba un tipo de desarrollo. Y lo que normalmente todos conocemos respecto a lo que establece la Constitución es que la Constitución protege la autonomía universitaria, ¿no? Y eso es así, es un elemento fundamental de lo que son, digamos, la naturaleza de una institución universitaria en el mundo. Eso tiene una historia muy grande y sin embargo la Constitución, además de eso, señala que hay una responsabilidad del Estado de supervisar la calidad de la educación, ¿no? Entonces, en realidad hay dos temas sobre la universidad en la Constitución: la autonomía, ¿no? Y la responsabilidad del Estado de supervisar la calidad. Uno de los aspectos de esa supervisión tiene que ver con que la ley fija las condiciones para autorizar el funcionamiento de las universidades, y la autonomía, que, bueno, se desarrolla en la Constitución, también establece que cómo se plasma en que la universidad se rige por sus propios estatutos, pero en el marco de la Constitución y de las leyes. O sea, la autonomía es dentro de las leyes, si no sería lo que en el lenguaje común se llama un libertinaje, ¿no? O sea, sí, yo tengo autonomía, pero hay un parámetro que me da la legalidad, ¿no? Y manda a la Constitución a que la ley establezca mecanismos de fiscalización de las instituciones universitarias en el artículo 19. Entonces, todos estos aspectos en realidad no estaban desarrollados. La ley universitaria es del año 83, anterior incluso a la Constitución del 93. El primero, donde está el objeto de la ley, hay algunos puntos importantes, ¿no? Uno primero es que la ley regula lo que se llama el ciclo de vida de una institución, de la institución universitaria, desde la creación hasta el cierre. O sea, está marcado todas las posibilidades de lo que le puede ocurrir a una persona jurídica, como le pasa también a los seres humanos, ¿no? Creo, funciono en los mecanismos de supervisión y de cierre de universidades. La lógica de la ley tiene que ver con la calidad educativa, el mejoramiento de la calidad en la educación universitaria. Veremos si lo que plantea, en qué medida realmente va o no a impactar en la calidad. Y establece un punto importante, que es que señala que si hay un ente rector de la política de aseguramiento de la calidad. O sea, la política universitaria, las universidades finalmente la van desarrollando, ¿no? Como cada institución, pero sí hay una rectoría del ministerio en el aseguramiento de la calidad. Ese es uno de los temas, digamos, que es más polémico. En general las instituciones desconfían del Estado, del Ministerio de Educación, ¿no? Con elementos que en parte son razonables, pero vamos a ver cómo esto se concreta y creo que se soluciona algunas de las preocupaciones que podrían existir. Luego hay una definición de universidad, ¿no? Que es también más básicamente de la Constitución. Un punto importante es el que está en el tercer acápite, que es que considera a la educación a nivel universitario como un derecho de la persona. Eso es algo relativamente novedoso, porque el derecho normalmente se entiende hasta que yo termino la secundaria. Después ya es
algo, digamos, no hay una protección igual a la que existe en la educación básica. Y además, como considera que la educación universitaria es un servicio público esencial. El servicio público no quiere decir que sea brindado por instituciones públicas. Por ejemplo, hay servicios públicos como el de telefonía, que es brindado por privados, pero es un servicio público y por lo tanto requiere también un tipo de regulación. ¿Por qué se recoge esto en la ley universitaria? Porque el Tribunal Constitucional hace unos años emitió una sentencia donde señaló que debía haber una supervisión de la educación universitaria y planteó unos parámetros, entre ellos estos elementos, ¿no? Y por supuesto las universidades pueden ser públicas como privadas. Bueno, están las funciones normales de la universidad, ¿no? La de formación profesional, investigación, proyección social y otras más genéricas. Y luego caracteriza la autonomía universitaria, ¿no? Entonces la ley no es que ignora la autonomía, ¿no? Sino que dice, se le reconoce y dice cómo se manifiesta, cómo yo puedo realmente saber si una universidad tiene la autonomía que requiere para producir conocimientos, para formar profesionales, etcétera, y son de varios tipos. En primer lugar es una autonomía normativa. Esta ley, por ejemplo, en sentido estricto no se reglamenta, no va a haber un reglamento de la ley universitaria, porque el estatuto de la universidad es el que en realidad va a regir, o sea, bajo el parámetro de la ley, luego paso a mi estatuto, esa es la autonomía normativa. Tengo una autonomía de gobierno para organizar cómo es que se conduce cada institución, una autonomía académica, donde la universidad define la forma en que brinda, digamos, su enseñanza. En el Estado hay una ley que dice qué tipo de organizaciones puede haber en el Estado, ¿no? Y autónomas, totalmente autónomas, son solo las que dice la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución dice hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y además hay unos organismos autónomos, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, etc. Todo lo demás tiene que adscribirse a algún lugar. Y en este caso podría haber sido a la presidencia del Consejo de Ministros, pero al final se decidió, bueno, tiene que estar adscrito al ministerio. Pero esa adscripción no significa que, digamos, hay un funcionario del ministerio que va a dirigir el organismo, porque la propia ley universitaria señala que esta superintendencia tiene autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, ¿no? Y tiene tres funciones. Uno es el licenciamiento. El licenciamiento significa que, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, abrir una bodega, tienen que pedir una licencia y funcionamiento, ¿no es cierto? Y con eso pueden abrir su bodega, ¿no? Si ustedes quieren abrir un banco, tiene que haber una licencia para abrir un banco, ¿no? Y en el caso del banco, a diferencia de la bodega, digamos, hay una superintendencia de banca y seguros, ¿no? Que es la que va a estar atenta. ¿Y por qué es que en una bodega eso no hay y en un banco sí? Porque en un banco todos nosotros vamos a poner nuestros ahorros. Y si lo ponemos, no sé si ustedes son jóvenes, pero de repente escucharon ¿cómo se llama? Del CLADE y de todas esas pirámides que hubo en Perú. La gente depositaba ahorros en unas entidades que quebraban, que no había ninguna garantía y la gente perdía sus ahorros. Entonces, el dinero de las personas, el capital de las personas, se protege más porque está en juego todo el patrimonio, poco, mucho que uno tenga. Mientras que nuestros ahorros sí tienen una protección y hay alguien que es una superintendencia que dice, mire, este es un banco y no debe quebrar porque está protegido de tal manera. El otro gran inversión que nosotros podemos hacer, que es en nuestra formación profesional o la de nuestros hijos, uno va a ciegas, ¿no? Dice, bueno, me lanzo a esta universidad, ¿no es cierto? Hay una autorización inicial que se daba de funcionamiento por un organismo que se llamaba el CONAFE, pero luego de eso, la universidad podía crear todo lo que se le ocurriera en el marco de su autonomía y uno ya no tenía cómo saber si realmente estaba invirtiendo en sí mismo con ciertas garantías. Ese es el origen de esta necesidad de un licenciamiento.